Bien, vamos a continuar creando el UV map de nuestro vagón. ¿Ok? Así es que vamos a seleccionarlo. Obviamente ya creamos esta pieza. Recordemos que el tono correcto de un UV map perdón, es este tono azul. ¿Ok? Y nos damos cuenta que este tono está en color rojizo. ¿Ok? Así es que vamos a dejarlo de momento así. Vamos a crear las demás proyecciones y al final vamos a arreglar eso muy fácilmente. ¿Ok? Vamos a crear la proyección ahora de las caras en tono verde. Recordemos aislar nuestro objeto para visualizarlo solo a él desde el menú Show, Isolate Select, View Selected. ¿Ok? Perdón, ahora sí vamos a este tono verde. Vámonos a modo Face. Cerciorémonos de no estar seleccionando nada. Y vamos a la opción Select Objects with Material. Nos damos cuenta que obviamente se han seleccionado esas caras que tienen solamente ese material. Ahora vamos a determinar el eje en el que le vamos a tomar la foto. Vamos a ponernos de frente y nos damos cuenta que es el eje Z. De acuerdo a nuestro indicador es el eje Z. Ok, así es que nos vamos al menú UV. Planar, abrimos el option box. Y ahora especificamos eje Z. Y le vamos a dar proyectar. Va a pasar justo lo mismo, toma la foto y simplemente movemos esa pieza a la parte de abajo. Obviamente está muy entendible esa pieza. ¿Okay? Ahora vamos a regresar a modo Face. Damos clic afuera para dejar de seleccionar cualquier cara. Vamos a la otra parte. Perdón. Es el tono azul. Vamos a la opción Select Objects with Material. Es el mismo eje Z, así es que como ya está especificado, perdón, en el Option Box vamos a Planar. Y lo mismo, podemos mover hacia abajo. Te das cuenta que se creó de tono rojizo, eso lo vamos a corregir más adelante. Vamos al siguiente, serían esta parte de enfrente ya está. Vamos a la parte de atrás. Cerciórate de estar en modo Face y no estar seleccionando nada. Y lo mismo, Select Objects with Material. Este será en el eje X, como nos damos cuenta, de acuerdo al indicador. Así es que nos vamos al menú UV. Especificamos eje X. Y le vamos a dar proyectar. Este lo podemos mover hacia la parte de arriba. Ok, voy a deshacer cambios. Si se está rotando, cerciórate de activar la herramienta mover y moverlo hacia la parte de arriba. Okay. Así es que recordemos, en la parte de acá arriba tenemos la parte de enfrente, que sería esta, y la parte de atrás, que sería esta. De cualquier modo te das cuenta que puedes identificarlas yendo a modo Face y se van actualizando qué caras corresponden en el UV Map al objeto 3D. En la parte de atrás tenemos los dos costados. Okay. Vamos a tomar la foto ahora de la pieza de abajo. Si nos damos cuenta, sería el eje Y. Okay. Así es que igual en modo Face, cerciórate de no estar seleccionando nada. Select Objects with Material. Y en el Planar Mapping vamos a especificar el eje Y. Te das cuenta, lo único que estamos cambiando es la proyección en el eje. Y movemos hacia un costado. Recuerda activar tu herramienta mover si no te deja mover adecuadamente. Y listo. Tenemos la pieza de abajo. Ahora faltan las piezas de el interior del vagón. ¿Ok? Así es que vamos a empezar a crear las piezas del interior del vagón. Cerciórate de estar en modo Face y no estar seleccionando nada. Vamos primero con el piso del vagón. ¿Ok? El piso del vagón es este tono oscuro. Precisamente lo nombramos así. Oscuro. Le vamos a dar Select Objects with Material. Y también es el eje Y, por supuesto. Así es que como ya está especificado, le damos Planar. Y este lo vamos a mover al lado derecho. ¿Okay? Todas las partes internas del vagón las vamos a poner del lado derecho para identificarlas más fácilmente. Damos clic afuera para que desaparezca el manipulador y no estemos seleccionando ninguna cara. Ahora vamos a estas piezas azules. Okay, vamos a Select Objects with Material. Obviamente será en el eje X de acuerdo al indicador. Okay. Incluso si activas tu herramienta mover, date cuenta, este es el eje Y, el eje Z, entonces es en dirección a la flecha. Obviamente es el eje X, el eje rojo. Okay. Así es que vamos a especificar, por supuesto, eje X, le vamos a dar proyectar y movemos hacia un costado de igual forma. Damos clic afuera. Ahora vamos con la parte interna del vagón, pero a esta pieza de la entrada.
ese tono naranja, ok, que yo no lo logro identificar, supongo que es este. Select Objects with Material, correcto. Eje X también ya está especificado, así es que simplemente le damos Planar, movemos hacia un costado, ok, clic afuera. Ahora vamos, las únicas piezas que quedan es esta verde de adentro y esta color mostaza, ok. Vamos al color mostaza, incluso lo nombré tal cual mostaza. Eje Z, así es que vamos a especificar, por supuesto, desde el eje Z le vamos a dar proyectar y pasa lo mismo. Podemos mover desde el centro en los dos ejes al mismo tiempo. Y ahora vamos a la otra pieza que es de color verde oscuro. Me parece que sería este, Select Objects with Material, listo. Este es desde el eje Z de igual forma, así es que simplemente le vamos a dar Planar y movemos hacia la parte de abajo. Y ahora sí, como te das cuenta, voy a ampliar un poco más mi UV Editor. Puedo cerrar ya mi Hypershade. Okay. Ahora, si te das cuenta, voy a visualizar mi Channel Box para tener más espacio. Aquí están todas las piezas. Fueron desapareciendo todas las caras del mapeo automático porque las fuimos convirtiendo en un mapeo de tipo planar. ¿Okay? Es justo lo que tenemos. El mapeo automático no era necesario hacerlo. ¿Okay? Lo hice simplemente para explicarte cómo funciona lo que es el mapeo dentro de Maya. El mapeo, recordemos, es crear el UV map. Vaya. ¿Okay? Entonces solo lo creamos para ver cómo Maya tomaba fotos desde distintos ángulos. ¿Ok? Pero incluso sin hacer el mapeo automático, pudimos empezar a asignar distintos colores a las distintas piezas del UV map. ¿Ok? Sin hacer el mapeo automático, pero ahora entiendes que es un mapeo automático y que es un mapeo manual, en este caso de tipo planar, que es el más utilizado. ¿Ok? Hay otros tipos de mapeo, como es cilíndrico, esférico, ¿ok? Uno de acuerdo a la toma que tengas en tu cámara, pero el más común es planar y es el más utilizado. Además es el más útil a la hora de crear UV maps tanto para objetos inorgánicos como para personajes. Para personajes también es muy útil este tipo de mapeo planar. ¿Okay? Bien, así es que vamos a regresar a modo objeto. Obviamente ya está el UV map. Ahora lo que comentaba. Recordemos que en una lección anterior o en algunas lecciones anteriores mencioné que el tono correcto de los UV maps es este tono azul. Recuerda que para este tono azul, desde el menú Image del UV Editor, activas Shade UVs. Predeterminadamente están así tus UVs, pero no puedes ver si están en el sentido correcto o no. Así es que desde el menú Image, Shade UVs lo activas. Y ahora sí, deberían de estar todos en el tono azul. Los que están en el tono rosado, rojizo o cualquier otro tono que no sea el azul están volteados en el sentido opuesto. ¿Okay? Así es que es muy importante saber esto. Vamos a aprender a seleccionar UVs. Voy a dejar presionado el botón derecho del mouse y me voy a ir a modo UV. ¿Okay? Recordemos, los UVs no los podemos mover en el entorno 3D, simplemente en el entorno 2D. ¿Okay? Ahora, cada pieza de UV se le llama shell. ¿Okay? Por ejemplo, selecciono todos estos UVs y estoy seleccionando todo el shell de esta pieza. Otra forma de seleccionar un shell es seleccionando uno de los UVs que conforman ese shell. Nos vamos a ir a la opción Select, Select Shell. Y te darás cuenta que selecciona toda la pieza o shell. ¿Ok? Así es que puedes seleccionar directamente todo un shell o simplemente das clic en cualquiera de sus UVs, Select Shell. ¿Ok? O incluso puedes seleccionar algunos UVs nada más y nuevamente Select Shell. ¿Ok? Es importante saber esto. Desde Image, Display Image es para ocultar la textura. ¿Ok? Así es que hay que ocultarla para que no salga ese cuadro rosa. ¿Ok? Solo tenemos activado Shade UVs. Bien, ahora sí, vamos a seleccionar, ahora que sabemos cómo seleccionar shells, todo el shell de la pieza que esté en rojo, de cualquier pieza que esté en rojo. Y tenemos esta opción que dice voltear los UVs en la dirección U. La dirección U es el eje X en este caso. Y la dirección V es el eje horizontal, el eje Y. El eje, perdón, vertical. ¿Okay? Así es que vamos a voltearlo en el eje
X, en el eje U, perdón, de forma horizontal. ¿Okay? Y así es como les vamos a dar el tono correcto. Seleccionamos todo este shell y lo vamos a voltear. Seleccionamos todo este shell, lo volteamos. ¿Okay? Simplemente están acomodados en el sentido opuesto. Hay que voltearlos, seleccionando cada uno de los shells y volteándolos. De esta forma ya nuestro UV map está perfecto, en tono azul, que es el correcto. ¿Ok? Así es que hasta aquí vamos a detener la lección. En nuestra siguiente lección, ok, ya tenemos un UV map más legible, más organizado en distintas piezas o shells, ¿ok? Ahora vamos a tratar de unir, de hacer el menor número de piezas, ¿ok? Entre menos piezas tengamos en un UV map, mejor va a lucir la textura. Así es que vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a mostrar cómo empezar a unir estas piezas para hacer un UV map mucho más simplificado y más legible, ¿ok?